Bueno, y ahora hablamos de osteopatía y le damos la bienvenida al licenciado Luis Carpio. Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Vanina, ¿qué tal? Buenos días. Que además de osteópata es el presidente del Colegio de Kinesiólogos de Río Cuarto. Luis, ¿y cómo es esto de la osteopatía? ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿En qué caso se aplica? ¿Cómo ayuda a mejorar nuestra salud? Bueno, te cuento que la osteopatía ya tiene varios años en la comunidad. La osteopatía nació en el año 1874. Ajá. El creador fue Andrew Steele, un médico estadounidense que venía de familia de médicos y él estaba un poco en desacuerdo en esa época, mira esos años que te estoy hablando, de que todo era en base a medicamentos, a drogas, y había muchos casos en los que no se resolvían bien, no iba a la causa del problema de la patología. Y habían en esa época muchas muertes, porque era época de muchas infecciones generales y demás. Y él estuvo como médico en la Guerra de Secesión, y bueno, ahí vio, la gran cantidad de muertos que había, y después de esa época 3 hijos de él fallecieron como consecuencia de distintas enfermedades. Él se va a una época a vivir con los indios Shawnee en Estados Unidos, y ahí se pone en contacto con lo que es la medicina, que no era la medicina tradicional, la medicina que él conocía, sino era una medicina que estaba hecha toda en base a manipulaciones, tratamientos del cuerpo de otra forma. A él le llamó mucho la atención eso, y empezó a ponerlo en práctica. Cuando él vuelve a su comunidad, se encuentra con otros médicos que también habían observado lo mismo. Entonces, en ese año, en el año 1874, crea la primera escuela de osteopatía en Kirksville, en el estado de Indiana, con muchos colaboradores que eran de origen europeo y demás, que trabajaban todo en base a manipulaciones, a tratamientos del cuerpo, a distintas partes del cuerpo, y le dieron un enfoque global. Claro. A diferencia de la medicina tradicional, la osteopatía lo que hace es ver a la persona en forma holística, en forma global. Tan es así de que el paciente que venga al tratamiento, a la consulta, por cualquier causa, claro, por eso siempre... te iba a pedir un ejemplo. Sí. En estos tiempos de mucho estrés, ¿no? Que una persona llega con fuertes dolores de cabeza, dolores de nuca, llega a tu consultorio. ¿Cómo es el tratamiento? Claro, tomando ese ejemplo, lo importante, ya sea en ese caso o en cualquier otro caso, es tratar de ir a la causa del problema. Por eso es que en una consulta osteopática, el osteópata lo ve al paciente desde los pies hasta la cabeza. En una consulta tipo se hace una observación estática, de frente, de perfil, de espalda, y después se hacen pruebas funcionales para tratar de determinar cuáles pueden llegar a ser las disfunciones que están produciendo ese dolor de cabeza. Esas cefaleas pueden tener muchas causas. Si las causas son funcionales, la osteopatía puede ayudar mucho. Es muy importante tratar de llegar a un buen diagnóstico, porque la osteopatía no es una panacea, ¿no es cierto? Siempre da buenos resultados cuando está bien indicada. Hay veces que el problema es un problema, por decirlo, de la vista. Sí. Si el problema es de la vista, que está produciendo dolores de cabeza, o es un problema de presión arterial alta, sí, en esos casos, es una causa estructural. Claro. La osteopatía puede ayudar un poco, pero no va al fondo de la cosa. Para eso el paciente tendrá que consultar a un especialista, a un médico, donde trate el problema estructural. Claro, vos hablabas recién que la osteopatía va a problemas funcionales. ¿Qué quiere decir esto de funcional?
Lo funcional quiere decir de que la osteopatía trata las disfunciones, o sea, zonas del cuerpo que no estén funcionando bien y produzcan algún tipo de problema. Por decirte, una persona que tuvo un golpe hace un tiempo atrás, se cayó, golpeó con su pelvis en algún lado, hizo que la pelvis quedara bloqueada, trabada, por llamarlo de alguna forma. Por el impacto del golpe. Por el impacto. Y eso hace que la columna en general empiece a trabajar mal, y a lo mejor por el tipo de actividad que desarrolla la persona, una persona por ejemplo que trabaje mucho en computadora, sí, o algo por el estilo, hace que la zona cervical esté trabajando mal, que esté haciendo mala fuerza. Eso puede llegar a producir una cefalea. Claro. Entonces el osteópata lo que hace es tratar el problema no solamente en forma local, sino en forma general. Lo que hará el osteópata será hacer un buen destrabe, un buen desbloqueo de toda la zona pélvica, tratará toda la columna en general para llegar a trabajar en forma local en todo lo que es las fascias craneales, los huesos craneales, que todo vuelva a funcionar armónicamente. Bien, ¿y cómo es una sesión de osteopatía? Vos hablabas recién de manipulaciones. ¿Cómo se trabaja? ¿Se va organizando la columna? ¿Ustedes trabajan con la columna o cómo son los movimientos? En una sesión osteopática tipo, el paciente llega a la consulta y lo primero que hace el osteópata es hacer un interrogatorio bastante exhaustivo a nivel general, para saber dónde está plantado, para saber, todo lo que rodea a ese paciente, el entorno, y a partir de ahí el osteópata ya tiene más o menos un panorama, cercano a lo que puede llegar a ser la causa del problema. Después de ese interrogatorio, que es bastante exhaustivo porque se pregunta desde qué come, cómo duerme, qué actividad física tiene, qué traumatismos tuvo desde que nació y en general, cirugías también, que también influyen. Después de eso se hace una observación y una evaluación funcional de todo el cuerpo del paciente, el paciente en ropa interior, entonces se lo ve desde los pies hasta la cabeza. Y cuando se hace la prueba funcional se determina, se llega a determinar dónde están las disfunciones. Uh-huh. Entonces el osteópata inmediatamente empieza a trabajar con distintos tipos de técnicas, de manipulaciones, que son totalmente, no son agresivas. Tan es así que se pueden trabajar desde bebés hasta personas en bebés también muy ancianas. Y algo que es de destacar, que la osteopatía no trabaja solamente en lo que es hueso, articulaciones y músculo, sino que la osteopatía trabaja en lo que es disfunciones en general, porque a lo mejor un problema de columna a nivel lumbar puede estar ocasionado por algún problema a nivel abdominal. Uh-huh. Entonces el paciente se someterá al tratamiento del osteópata, que trabajará la parte abdominal a través de tratamientos viscerales. Uh-huh. Hay veces que hay tratamientos y técnicas que están basadas en muchas técnicas energéticas, en técnicas faciales, en técnicas fluídicas. Todo esto depende de cada paciente. No hay un protocolo general que se deba aplicar exactamente a todos los pacientes. Claro, depende de cada caso. Cada caso, Luis, es algo especial. ¿Y cuánto dura una sesión de osteopatía? Y una sesión de osteopatía puede durar entre 1 hora y 1 hora y media. Depende de cada caso, depende de cada paciente, y muchas veces es preferible trabajar algunas zonas en algún momento y dejar que el cuerpo, a través del proceso de autocuración, vaya ayudando. Nosotros lo que hacemos es facilitarle al organismo para que se restablezca la función buena y varía un poco el tiempo, ¿no? Las sesiones, se hace una sesión general primero, que es clínica general osteopática, y después se hacen algunas sesiones siguientes, no son tratamientos prolongados. Las sesiones que se hacen después son sesiones de técnicas osteopáticas localizadas.
para trabajar a lo mejor las fascias, mejorar la circulación sanguínea, mejorar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Todo depende de cada caso en particular. Bien, bien, Luis, muy interesante. Bueno. Luis, ¿cómo te ubica la gente? ¿Dónde puede contactarte? Bueno, hay una página en Facebook que es Osteopatía Carpio, y si no, el consultorio está en calle Mitre 444 y el teléfono es 464-8718. Yo estoy de lunes a viernes todos los días ahí, y inclusive recibo consultas a través de la página de Facebook. Bien. O telefónicamente, porque te vuelvo a repetir, hay casos en que es aplicable la osteopatía y otros casos en los que no. Hay veces que es importante y el paciente necesita que se lo oriente, y es una función del osteópata también esa. Muy bien. Licenciado Luis Carpio, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Bueno.